dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo y Dios es verdad, es la verdad. Este es un enunciado que la Biblia grita, este es un principio, esta es una verdad eterna que toda la Biblia grita a través de todas sus partes. En el Salmo 119, en el versículo 137, el rey y profeta David nos decía, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Cómo los juicios de Dios reflejan su justicia y su verdad? ¿Cómo es que los juicios de Dios nos ayudan a entender que Él es justo, es parte de su naturaleza? Y también verdad, verdadero. Bueno, vamos a entender qué son los juicios de Dios. Porque algunas veces nosotros vemos los juicios de Dios, pero no logramos entender qué significado tienen. La palabra de Dios contiene los juicios de Dios. ¿Por qué? ¿Qué son los juicios de Dios? Por lo menos vamos a definirlo a través de algunos principios. El primero es que los juicios de Dios tienen que ver con las consecuencias o las determinaciones de Dios en las leyes que Dios ha establecido. Los juicios de Dios tienen que ver con esa parte de la ley de Dios donde Él tenía consecuencias por quebrantar la palabra de Dios o las determinaciones que Dios establecía por quebrantar u obedecer la palabra de Dios. Veámoslo cuando el Señor les estaba dando la ley, este carácter, esta parte de la ley, porque es parte de la ley de Dios, de los estatutos de Dios, que era parte de lo que el Señor entregó al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8 y luego el versículo 14. Por favor, prepare su Biblia y procure acompañarnos o leer en la pantalla, seguro. Versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Parte de la ley tenía que ver con estos juicios que eran justos que Dios había establecido. Versículo 14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces vemos cómo es parte del todo que Dios le dio, pero ya vamos a ver este carácter que tienen los juicios, que tienen que ver con las consecuencias o determinaciones que Dios establece por escuchar o desobedecer sus mandatos, sus decretos. Vamos al libro de Nehemías para que podamos seguir viendo esta misma idea que la Escritura nos da, pero ahora en labios del gobernador Nehemías. Nehemías capítulo 9, leemos el versículo 13 y 14 y luego leemos el 29. Note lo que la Escritura nos dice. Nehemías está hablando de cuando Dios dio la ley y dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les amonestaste, versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, cuando hablamos de los juicios de Dios, lo primero que vemos es que los juicios de Dios tenían que ver con las consecuencias o determinaciones por obedecer o desobedecer las leyes que dio Dios al pueblo.
Esto mismo lo encontramos la primera vez que Dios dio ley o un mandamiento a los seres humanos. ¿Recuerda cuándo fue que Dios dio mandamiento por primera vez a los seres humanos? Vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis encontramos el ejemplo de esto en el primer mandamiento. Recuerde, los juicios de Dios tienen que ver con las consecuencias o con lo que Dios ha determinado por obedecer o desobedecer lo que Él ha mandado. Aquí lo vamos a ver muy claro. Génesis capítulo 2, donde se da el primer mandamiento. Génesis 2, 16 y 17. Y aquí dice la Biblia, y mandó, este es un mandamiento, y mandó Jehová Dios al hombre, fue para Adán, diciendo, bueno, a Adán y Eva, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta última parte es el juicio. El mandamiento era que podían comer de todo y que de uno no debían de comer, pero entonces hay un juicio. El juicio por desobedecer la ley era que el día que comieran, morirían. ¿Amén? Vamos ahora al capítulo 3. Capítulo 3, comenzando el versículo 1, vemos cómo aparece Satanás personificado en la serpiente y comienza a engañar a la mujer. Ahora, es interesante, porque lo que estamos estudiando es que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si hay algo que Dios quiere es que en el corazón nosotros consideremos que los juicios que Dios da no son verdad y no son justos. Que nosotros pongamos en tela de duda la veracidad y la justicia de Dios. Esto fue lo que hizo Satanás con la primer pareja. En el versículo 4, después de que la mujer en el versículo 3 ha dicho que Dios les había mandado que no comiesen ni tocasen, y ella cambia al mandamiento, dice el versículo 5, sino que sabe Dios, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, no es verdad, es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Esto era en parte cierto, pero él no les estaba diciendo toda la verdad, eso es un engaño. Y dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso era una mentira total, porque Dios tiene conocimiento del mal, pero sin experimentarlo. Y ellos iban a experimentar el mal y sus consecuencias. Satanás estaba mintiendo y en otra parte estaba engañando. Y entonces vemos que el versículo 6, que la mujer come y le da al hombre y el hombre come. Ahora vamos a los juicios, porque los juicios también tienen que ver con la ejecución de la sentencia que Dios ha determinado. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto es juicios de Dios. Tiene que ver con lo que él decía que iba a pasar al desobedecer su palabra, y también con la consecuencia que él traía por desobedecer su mandato. Entonces, en esto entendemos que cuando estamos hablando de los juicios de Dios, estamos hablando de consecuencias de que Dios ha establecido por desobedecer u obedecer las leyes. Tiene que ver también con los castigos a los que quebrantan la ley de Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 2,
Pablo en los primeros capítulos viene estableciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, hasta el versículo 20, viene estableciendo la culpabilidad de todos los seres humanos. Pero en el capítulo 2 dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, escuche esto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es el justo juicio de Dios. Dios va a dar a cada uno de nosotros, a todos, va a dar a cada uno conforme a lo que nosotros hemos hecho. Esto tiene que ver con el juicio de Dios, con el castigo por lo que nosotros hacemos, ya sea por quebrantar o por obedecer la ley. Sigue diciendo la Escritura, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces está hablando que Dios va a dar a cada uno, que es parte del juicio de Dios, hablando de las consecuencias por oír y obedecer sus mandamientos, o por no oír y desobedecer sus mandatos, sus decretos, sus estatutos y sus leyes. En el versículo 9 sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces la Biblia nos está hablando que los justos juicios de Dios tienen que ver con lo que está escrito en su palabra, que tiene que ver con las consecuencias de la decisión que tomamos de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Estos juicios de Dios también muchas veces están haciendo referencia al juicio o al castigo que Dios va a traer por haber desobedecido su palabra. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 al 6, encontramos cómo es este juicio que Dios trae por desobedecerle. Dice, Apocalipsis 16, 4, el tercer ángel está hablando de los juicios que Dios va a traer en el futuro. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Esto es interesante porque esto también pasó allá en Egipto. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Verso 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, los juicios de Dios son justos y son verdad, porque en ellos Dios nos establece las consecuencias por transgredir la ley y, según lo que nos registra la palabra, como vamos a verlo después, tiene que ver con el castigo que viene a ciertas personas de manera específica. Entonces, vemos aquí que los juicios tienen que ver con el quebrantamiento de la ley, pero también los juicios de Dios tienen que ver con recompensa al que guardó y obedeció a su mandato, a su ley. Vamos al libro de Romanos, otra vez, capítulo 2, versículo 6. Versículo 7 y versículo 10. Romanos 2, 6, 7
y 10 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, en estos justos juicios de Dios, Dios también va a premiar y va a dar la recompensa de haber obedecido su consejo, su voz y sus mandamientos. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos aquí que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe que esto se vuelve reconfortante? Porque muchas veces nosotros vemos muchas injusticias. Las vemos en nuestra vida, cosas que a veces nosotros consideramos injusticias, pero en realidad no lo son porque los vemos desde la perspectiva incorrecta. Pero otras que nos parecen injustas, nos parecen injusticias que quedan impunes. Y quiero decir una cosa, si ciertamente entre los seres humanos, la justicia que impartimos los seres humanos no es perfecta porque todos los seres humanos somos pecadores, hay una justicia que es perfecta. Hay una justicia donde Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y esta no tiene ninguna forma de obstáculo. Dios la va a ejercer. Entonces, estamos hablando que los juicios de Dios tienen que ver con las consecuencias que Dios va a traer por obedecer o desobedecer sus mandatos, sus preceptos, sus consejos, su ley. Ahora, en la Biblia, los juicios de Dios también tenían que ver con las sentencias o castigos sobre alguna persona de manera individual o sobre varias personas. Por ejemplo, en Números 33, 3, en Números 33, versículo 3 y versículo 4, vemos los juicios que Dios trajo sobre Egipto, sobre el faraón y sobre su pueblo, porque ellos no obedecieron el mandato que Dios les dio al rey y al pueblo. Dios mandó a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ese fue el mandato para Faraón, pero Faraón se resistió y por eso Dios envió sus juicios. Números 33:3. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Versículo 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. O sea, los juicios fueron contra los dioses y los juicios fueron contra el pueblo, porque dice ahí también, ¿cuál fue el juicio? El juicio fue que todo primogénito murió. ¿Y por qué murió? Porque Dios llegó a un punto donde le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Si no lo dejas ir, yo voy a matar a tu primogénito. Pero en medio de todo, Dios dio una respuesta. Le dijo a todos, el que ponga sangre sobre el dintel de la puerta de su casa, ese no va a morir su primogénito. Faraón no quiso creer. Muchos de los egipcios no quisieron creer. Algunos sí creyeron. Y aquellos que creyeron y todo el pueblo de Israel que creyó, vieron cómo el primogénito de cada familia vivía. Pero de todos los que no creyeron a Dios, todos los que no obedecieron a Dios, los juicios de Dios cayeron sobre los egipcios, sobre Faraón y sobre los mismos dioses. ¿Sabía usted que los egipcios adoraban el río Nilo? Para ellos era un dios y lo adoraban. Bueno, Dios hizo que saliera sangre de aquel río y que ellos no pudieran beber su agua. Y les demostró que Dios es un Dios verdadero, no el río Nilo. Pero vemos aquí cómo las sentencias o castigos son también esos juicios que Dios trae. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 24, vemos otro ejemplo. Habla de un juicio que cayó sobre un rey, el rey Joás. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 24, dice así.
porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Está hablando del ejército de Israel. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. El juicio de Dios llegó a través de los sirios, quienes vencieron y humillaron al ejército de Israel y al mismo rey Joás. Las sentencias o castigos que tienen que ver con los juicios de Dios tienen que ver también con la condenación eterna a los que mueran en sus pecados, que mueran sin Cristo. Acompáñenme por favor a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 1. Pablo está hablando precisamente de la justicia de Dios a los hermanos y establece este principio que tiene que ver con la condenación eterna a los que mueren en sus pecados, a los que mueren sin Cristo. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, subraye este pasaje. Dice que va a venir en llama de fuego para dar retribución. ¿A quiénes? Para dar retribución tiene que ver con castigo. Este es el juicio. ¿Para quiénes es el juicio? Para los que no conocieron a Dios, no tuvieron el encuentro personal con Dios a través del Señor Jesucristo, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Note cuál va a ser la consecuencia. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto está hablando, y sigue diciendo el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero el versículo 9 nos está hablando de sufrir pena de eterna perdición. ¿De qué está hablando? Esto está hablando del infierno. Los juicios de Dios hacen que todos los seres humanos seamos culpables, pero el ir al infierno es la consecuencia de la determinación de no obedecer a Dios, buscando el perdón y la salvación a través de Cristo Jesús. Dice la Escritura que es a través de Cristo que Él es el que da el testimonio del Padre, que en Él nosotros conocemos a Dios. Y el Evangelio del Señor Jesucristo nos habla de que es Cristo, el Dios hecho hombre, que vino a salvar a los que nos habíamos perdido, quien nosotros a través del sacrificio de Él en la cruz logramos tener el perdón y la salvación. Entonces los juicios de Dios tienen que ver con ese castigo que Dios hará por no haber oído lo que Él dice, enseña y manda en su palabra. Condenación eterna a los que mueren en sus pecados. Y también esto tiene que ver con disciplina para sus hijos. Los juicios de Dios tienen que ver también con disciplina para sus hijos. En 1 de Corintios capítulo 11 hay un pasaje que muchas veces se vuelve un tanto polémico. Pero sencillamente nosotros leemos y creemos lo que la Biblia dice. Aquí está hablando de la disciplina por tomar la cena del Señor sin haberse puesto a cuentas con el Señor. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando del juicio de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta es la consecuencia. Enfermos, debilitados y durmiendo, que significa muerte física. Si, pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos,
no seríamos juzgados, juicio. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, porque este es el punto central. El juicio lleva el castigo. Castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces esta parte del juicio de Dios tiene que ver con que Dios castiga y disciplina a sus hijos para que dejen el pecado. Pero esto no tiene que ver con la condenación que Dios tiene reservada en sus juicios para aquellos que no han querido entregar su corazón a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 nos habla de esto. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, los juicios de Dios también nos ponen a nosotros antes que al mundo. Cuando Dios vaya a tratar las cosas, va a comenzar primero con los que somos creyentes. Lo que Dios ha dicho en su palabra no es un juego y no podemos menospreciarlo. Tenemos que considerarlo porque tenemos que dar cuentas y vamos a recibir las consecuencias de las decisiones por oír y no obedecer la palabra del Señor. Ahora alguien dice, sí hermano, pero es que yo no oí, yo no entendí, yo no sé. Mire, si usted lee Romanos capítulo 2, se va a dar cuenta que el castigo que Dios dice que va a traer es para el que conoce la ley como para el que no la conoce, porque Dios va a castigar las obras. Si usted y yo como creyentes no estamos dispuestos a conocer el consejo de Dios, no por ello vamos a ser librados del justo castigo que merecemos por nuestras obras. Necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer los mandamientos, los decretos, los estatutos, los consejos del Señor, para ser librados de las consecuencias negativas que ellos traen. Así es de que vemos que cuando hablamos de los juicios de Dios, también tiene que ver con las sentencias o castigos sobre personas de manera individual o de manera plural o en grupos, porque Dios también hace juicios. Si usted puede ver aún el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, usted se da cuenta que Dios va a tener disciplina para iglesias, no solo para individuos, sino también para iglesias. Dios trata con naciones, porque Dios toma sus determinaciones. Ahora, cuando hablamos del juicio de Dios, también hablamos de las determinaciones que Dios toma en su sabiduría. Dios toma ciertas determinaciones y son determinaciones que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, el derecho y la sabiduría para hacer como Él quiere en todo este universo. Ahora, Dios toma determinaciones en su sabiduría y eso es parte de sus justos juicios. Para entender esto, lo primero que debemos entender es que nosotros no tenemos la capacidad de comprender los juicios de Dios. Los juicios de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Hay cosas que suceden que son parte de lo que el Señor ha determinado en su justo juicio y nosotros no lo alcanzamos a entender. Pero, aun cuando nosotros no alcanzamos a entenderlo, esto es justo y es parte de los justos juicios de Dios. Ahora, permítame que veamos en la Escritura cómo la Escritura nos permite ver que muchas veces nosotros en realidad no vamos a comprenderlo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 36, el versículo 6, Salmos 36, 6, dice la Escritura, tu justicia es como los montes de Dios, o sea, hablando de la grandeza, tus juicios, abismo grande. Los juicios de Dios, esas determinaciones que Dios toma, son un abismo grande que nosotros no vamos a alcanzar a entender. Dice, termina diciendo en el versículo, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Esto es bien interesante, porque muchas veces nosotros no entendemos por qué hay cosas allí que nosotros consideramos malas o negativas.
Bueno, Dios conserva al hombre, pero también al animal. ¿Por qué? Porque Él está llevando a cabo un plan y determinando ciertas cosas. Y todo eso está dentro del juicio de Dios. Ahora, mire lo que la Escritura nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. Pablo viene analizando todo el trato que Dios ha tenido con Israel. Y cuando uno ve el trato con Israel, algunos dicen, no, es que el Señor fue demasiado blando con ellos. Algunos otros dicen, no, es que el Señor fue demasiado duro con ellos. La verdad es que el Señor fue justo con Israel, como lo es con todos. En su trato siempre ha buscado la salvación de Israel y le ha dado un montón de oportunidades. Pero Israel ha reaccionado de diferentes maneras. Y Dios, cada vez que ha reaccionado, ya sea recibiendo la oportunidad de salvación o rechazando la oportunidad de salvación, Dios siempre ha sido justo. Romanos 11:33. ¿Cuál es el resumen de Pablo? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe? Y yo quisiera hablar a su corazón, si usted es un hijo de Dios. Hay momentos en que nosotros pensamos que Dios no está siendo justo con nosotros, porque pensamos que Él está siendo muy severo, está siendo muy duro, o sencillamente injusto en nuestros criterios. Pero cuando nosotros pensamos eso, estamos pecando en verdad, porque no estamos siendo verdaderos y justos. Dios siempre es justo. Dios es justo de maneras que nosotros no logramos entenderlo. Quiero que por favor me acompañen las Escrituras. Muchas veces Dios permite el sufrimiento de los justos. Por ejemplo, esto ha sido una cosa que ha traído polémica a la vida de muchos creyentes. ¿Por qué Dios permite que algunos algunos justos, algunos que han sido justificados, que han buscado agradar al Señor, que han vivido siendo agradables, ¿por qué viene sufrimiento a sus vidas? Por favor, acompáñeme a esto. Dios permite el sufrimiento en los justos para probar y recompensarles. Recuerda que la justicia tiene que ver que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y Dios en el sufrimiento va a dar, en el caso de los justos, que van a ser probados para que su fe sea, o nuestra fe, sea purificada y fortalecida. También Él va a permitir que haya recompensa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo viene hablando de los hermanos. Los tesalonicenses eran parte de los creyentes que habían tenido que sufrir por su fe en Cristo. Dice el verso 3, segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Note, la fe de ellos iba creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora Pablo les dice, miren hermanos, nosotros estamos contentos y nosotros les usamos de ejemplo con otras iglesias por todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, note esto. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Sabe que cuando los creyentes sufrimos, esto es demostración del justo juicio de Dios? Bueno, cuando somos perseguidos y atribulados, no cuando sufrimos por nuestros pecados, pero cuando nosotros somos perseguidos y atribulados por buscar ser fieles y agradables y hacer la voluntad de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, cuando nosotros sufrimos por causa del Señor, cuando vienen cosas que son injustas en nuestra mente y en la mente de otros seres humanos, pero son por causa del Señor. Esto es justo porque eso nos permite que nosotros seamos pulidos y preparados
para ser parte de ese precioso reino de Dios, que en este momento no se ha manifestado en toda plenitud, sino hasta que Él venga y establezca su reino milenial y eterno. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Óigame, qué tremendo es esto. Porque esto nos dice que cuando nosotros estamos siendo atribulados por el Señor, por hacer la voluntad de Dios, el día que el Señor se manifieste, nosotros vamos a tener nuestro reposo, vamos a tener nuestra recompensa y una recompensa eterna. Muchas veces nosotros caemos en el engaño de Satanás, de pensar que aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida y permitiendo en nuestra vida es injusto. Por favor, tenemos que recordar, Dios es justo. Sus juicios son justos. Y cuando nosotros padecemos cosas que no parecieran acorde a lo que ha pasado en nuestra vida o lo que hemos estado procurando hacer, necesitamos entender que Dios sigue siendo justo y que Dios nos está preparando para las cosas maravillosas que van a tener parte en nuestra vida después de esta vida presente. Cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente el caso de una joven que fue parte de nuestra congregación. Ahora ella no se congrega aquí, ella vive en otro lugar. Pero era una joven que cuando le conocimos llegó a los pies de Cristo y comenzó a ser enseñada y servir al Señor. Pero había algo que nos parecía incorrecto, injusto. Esta joven trabajaba con su mamá, tenía una empresa familiar. Y esta joven era básicamente la encargada del funcionamiento de esa empresa familiar. Ella tenía una hermana menor. La hermana menor, esa llegaba cuando quería al negocio y luego se iba y no se involucraba mucho. Era la mayor, esta joven que había conocido a Cristo, la que llegaba y llegaba temprano y estaba pendiente de los empleados, de la producción y de la venta de lo que ellos tenían. Y muchos dijimos, qué injusto. Porque esta señora es mala con esta muchacha, a la que todo el tiempo la tiene trabajando y con una carga muy pesada. Pero es muy buena con la otra porque le permite que ella vaya y ande jugando y divirtiéndose. Pero cuando luego nos ponemos a pensar en realidad, ¿con quién fue buena y con quién fue mala? Pasados los años, esta joven se fue y vive en otro lugar. Se casó con un hombre cristiano, tiene una familia. Y junto a su esposo tienen una empresa próspera. Dios le ha bendecido y ha bendecido el hecho de que ella aprendió a trabajar y se dispone a trabajar de una manera correcta. ¿Con quién fue buena la mamá? ¿Con la que preparó para la vida o a la que le permitió que no aprendiera en cuanto al trabajo, en cuanto a la dedicación? A veces Dios permite cosas en nuestra vida porque Él nos está preparando. Pensaba también en Hudson Taylor, el misionero a la China. Hudson Taylor fue alguien que conoció a Cristo muy joven. Y muy joven también el Señor llenó su corazón con la pasión por ganar las almas de los que no conocían de Dios. Él llegó a la China y en medio de muchas dificultades, Él comenzó a predicar el Evangelio. Y el Señor le bendijo dándole fruto de conversiones y de creyentes chinos que crecían. Pero es interesante porque en un momento de su vida, él, no sé si fue por un accidente o una enfermedad, él quedó minusválido y él no podía moverse y quedó postrado en una cama. Cualquiera hubiera dicho, bueno, ¿y cómo es eso que el Señor a este hombre que ha hecho tanto trabajo en misiones, ahora lo deja allí en una cama? Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no eres justo conmigo? ¿Por qué después de haber trabajado para ti ahora estoy en esta cama? Pero ¿sabe qué fue lo interesante? Que cuando Hudson Taylor llegó a aquella cama de enfermo, esa cama se convirtió en un centro misionero. Desde allí él recibía cartas de candidatos para misiones
y él lo conectaba con iglesias en el extranjero u obras que estaban comenzando en el extranjero. Comenzó a enviar sermones para periódicos y revistas cristianas, desafiando a la iglesia a hacer la voluntad de Dios a través de las misiones. Lo que quiero decirles es, Dios fue justo, porque en esa cama ese hombre siguió amando al Señor, obedeciendo al Señor y totalmente entregado al Señor, haciendo la obra misionera. Dios le permitió levantarse, y es algo que me llamó también mucho la atención. Si ahora es difícil que una persona minusválida pueda volver a caminar, en aquel tiempo, entre 1700 y 1800, era mucho más difícil porque no había mayor conocimiento médico, pero él volvió a caminar. ¿Y sabe qué hizo? Volvió al campo misionero. Dios es justo y va a permitir cosas porque Dios quiere que nuestra fe siga fortalecida, porque esa fe que es probada y es purificada por el fuego, como enseña Primera de Pedro capítulo 1, también va a ser una fe que va a ser premiada, que va a ser galardonada. Así es de que cuando nosotros padecemos por causa del Señor, Dios está siendo justo porque Dios está pensando en que nosotros podamos crecer y que podamos tener recompensas eternas, galardones que nada ni nadie nos podrá robar. Si hay algo con lo que debemos tener cuidado, es que nuestro corazón sea seducido para pensar que Dios no es justo, que los juicios que Él está determinando, tanto los que ha dejado en la Escritura, como aquellos que Él está ejerciendo a través de todo el mundo en su justicia, no son justos. Dios es justo. Y si nosotros queremos aprender la verdadera justicia, necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos ir a los mandamientos de Dios, al consejo de Dios, para aprender lo que verdaderamente es justo. Si hay algo que debe de alentar nuestros corazones en los momentos difíciles, es que Dios sigue siendo justo en todas las circunstancias. Sigue teniendo el control, pero en ese control que Él tiene, Dios sigue siendo justo. Y vale la pena que nosotros aprendamos a confiar en ese Dios justo. Dios es justo y va más allá de nuestro entendimiento. Dios es justo y va más allá de las cosas como nosotros las vemos. El pecado siempre va a querer engañarnos. El pecado va a proveer otra verdad y otra justicia. Si usted es un empleado, usted dice, no, es que es justo que esta empresa no me paga bien, entonces es justo que yo me lleve algunas cosas. No es justo. No es justo que usted tome lo que no es suyo, porque eso la Biblia dice que es robar. Y si nosotros robamos, la Biblia también tiene juicios contra nosotros. Ay, mire, es que si Dios dice que no debemos asociarnos, no debemos enyugarnos en yugo desigual, unirnos en yugo desigual, pero es que usted no conoce a esa persona, es que es esa joven, ese muchacho es bien especial. Bueno, si usted quiere entender el consejo de Dios, vea lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar si ellos se iban con las naciones que no conocían a Dios? Y vea después qué pasó. No, es que mire, yo sé que mi esposa es la mujer de mi vida, pero es que yo he visto una señora que ella es muy especial. Mire, Dios dice que el corazón nuestro tiene que estar con la esposa. Y si nuestro corazón va detrás de otra mujer, eso es adulterio. No importa cómo sea. Pero Dios es justo. Y la determinación que nosotros tomemos de lo que la Biblia dice, va también a determinar y va a influir y va a apuntar y establecer lo que va a pasar con nosotros. Necesitamos buscar a ese Dios justo. Necesitamos conocer a ese Dios justo. Y necesitamos vivir en la justicia y la verdad de Dios, la única, la verdadera. Si usted no conoce a Cristo, usted necesita la justicia de Dios en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo y todos los seres humanos somos culpables delante de Dios porque hemos transgredido sus mandamientos y merecemos el castigo eterno. Pero la justicia de Dios proveyó algo para nosotros y fue un sustituto de nuestro castigo. Cristo Jesús
Él tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Y de esa manera cumplió la perfecta justicia de Dios, para que nosotros los culpables tengamos la oportunidad de no recibir nuestro castigo, sino recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tú eres justo y tus juicios son justos. Tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, tu ley, Señor, justa, perfecta. Pero nosotros somos malos y tenemos un corazón torcido y extraviado. Y necesitamos, Señor, que tú nos alumbres con la verdad de tu palabra para volver a la justicia y caminar en la justicia. Señor, si hay alguien que no te conoce, permite que reciba la justicia perfecta en tu Hijo Jesús. En este momento, si usted nunca ha creído en Cristo, creer en Cristo no solo significa saber que Él vino a este mundo y murió por los pecadores. Creer en Cristo es reconocer que lo que la Biblia dice es cierto, que somos culpables, que nosotros somos los pecadores. Merecemos el infierno, pero que Dios, que nos vio allí perdidos, torcidos y dañados, envió a su Hijo Jesús para darnos una oportunidad, y que debemos creer lo que Él dice. Primero, que somos culpables, y segundo, que la única manera en que nosotros podamos ser salvos es creyendo en su Hijo y creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados para recibir el perdón y la salvación de nuestra alma. Si usted está allí y usted dice, mire, Dios, yo sé que Dios me está invitando, entiendo, Él me ha hecho entender que soy un pecador y que estoy yendo al infierno, pero también me ha hecho entender que Él me ha amado tanto que su Hijo murió por mí. Venga a Él, confiésele, dígale así, repita estas palabras: Señor Jesucristo, reconozco que soy culpable, soy pecador, pero también reconozco que tú eres perfecto, santo y justo, y que tú moriste en la cruz por mí, y que resucitaste victorioso. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Te pido el perdón. Creo en ti y te agradezco por morir por mí y por salvar mi alma. Gracias, Señor Jesús. Si usted tomó esta decisión, la de confiar en Cristo, le felicito. Y si usted puede contactarse con nosotros, nos gustaría saberlo para darnos consejos pertinentes. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios y usted sabe que usted necesita arreglar las cosas con el Señor, si usted sabe que le ha ofendido, que ha transgredido lo que Él le ha dicho y le ha mandado, venga a Él. Y una vez más, el único camino y la única forma, a través de su Hijo Jesús. Permita que Él le dé la limpieza para que usted pueda presentarse delante de Él siendo agradable. Allí entre usted y Dios, hable, confiese lo que sea necesario y también pídele a Él que le dé las fuerzas para seguir adelante siéndole fiel y obedeciendo. Señor, muchas gracias por ser el Dios justo. Permítenos, Señor, buscar conocerte, pero, Señor, permítenos vivir de acuerdo a tus justos juicios, a tus mandamientos santos y perfectos, obedeciéndote, para ver esos justos juicios recompensando, Señor, la fidelidad a tu consejo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos y agradecemos. Amén.